Bueno, muy buenas tardes ya. Bienvenidos todos a esta cuarta sesión de este podcast de la especialidad aeronáutica y espacio, en el que nos juntamos a conversar algunos temas de interés para la especialidad y por supuesto para para toda la gente, ¿no es cierto?, que le interesa algo de los aviones, ¿no es cierto?, el espacio y lo que se viene en el futuro. Damos la bienvenida, como siempre, a nuestro presidente de la especialidad, Eduardo Guevara, y a Fernando Mujica, quien nuestro panelista destacado que nos suele traer temas interesantes desde el sur de Chile. Hoy día vamos a conversar de dos temas, básicamente. Uno, la introducción o las novedades en la visión de combate, digamos, de la defensa, y luego hablaremos un poquito de motores de reacción. Y aquí para introducir un poco lo que nos va a contar Fernando. Recuerden ustedes que desde el inicio de la aviación, ¿no es cierto? En 1903, con los hermanos Wright, la primera actividad más masiva que hubo fue utilizar los aviones, esto de dos alas, ¿no es cierto? En estos biplanos y triplanos, hechos de madera y tela, ¿no es cierto? En la Primera Guerra Mundial, donde el piloto tiraba, lanzaba no tenían ventana, ¿no es cierto? Sin canopy, tiraban las bombas por la ventana, etcétera. Y después esto se fue desarrollando, ¿no es cierto?, al transporte de pasajeros y impulsado fuertemente por la aviación de defensa. Aquí, por supuesto, tomó en ese tiempo, en esos tiempos de la Guerra Fría, el liderazgo lo tenía Estados Unidos, ¿no es cierto?, desarrollando tecnología, y detrásito venía Rusia copiando algunas cosas o quedándose con tecnologías más seguras. Ya, y como por ejemplo en electrónica, mientras Estados Unidos avanzaba con lo que es la aviónica y todos los sistemas digitales, por mucho tiempo Rusia siguió trabajando con tubos, ¿no es cierto?, y tecnología electrónica que daba una mayor seguridad y que era más resistente también, ¿no es cierto?, a posibles pulsos electromagnéticos, de bombas nucleares, etcétera. Bueno, y en Estados Unidos, ¿no es cierto?, los principales desarrolladores han sido siempre Boeing, que ahora último ha estado medio opacado por Airbus, ¿no es cierto?, en el ámbito del transporte de pasajeros, básicamente. Y la McDonnell Douglas, la Lockheed Martin y la Northrop Grumman se han dedicado básicamente como los principales a trabajar en aviones de defensa. Ya, aviones icónicos, ahora último como el F-4 Phantom, ¿no es cierto?, después el F-16. Mientras tanto, ¿cierto?, Rusia con la fábrica de Mikoyan Gurevich, los famosos MiG, ¿no es cierto?, tenían su propio avance también. Cada vez que Estados Unidos sacaba un avión, ¿no es cierto?, MiG en Rusia sacaba uno similar, con capacidades distintas, todos para poder dominar el espacio aéreo. Eso es lo principal. Y este avance en el dominio del espacio aéreo ha generado entonces aviones que se pueden ocultar a los radares, son difíciles de detectar, tienen mayor capacidad de bombardeo o de lanzamiento de armas desde más lejos para no acercarse al cuerpo a cuerpo, ¿no es cierto?, avión contra avión, como se hacía en la Segunda Guerra, etcétera. Y en todo esto se ha metido Japón, China, Mitsubishi, Chengdu, ¿no es cierto?, son fábricas que han venido creciendo en este tema, hasta ahora último, que lo último que estamos encontrando, ¿no es cierto?, es el ingreso de los drones al espacio aéreo, que como hemos visto han dado una sorpresa en lo que es la guerra de Rusia y Ucrania, ¿no es cierto?, en que los drones han tenido un papel preponderante. Bueno, en todos estos avances, eh, de todo esto nos va a contar un poquito Fernando Mujica, quien trae lo último que tenemos en noticias desde la revista Aviation Week and Space Technology. Fernando, el piso es tuyo, por favor, gracias. Hola, buenas tardes. Sí, como decía Rodrigo, el tema de la aviación militar, y sobre todo la aviación que se llama combate aéreo, de combate aéreo, es muy importante en todos aspectos. Uno, el tema mismo del combate, y el otro, el desarrollo tecnológico. eh, el desarrollo tecnológico de la aviación de los fighters, como se dice en inglés, de combate aéreo, es muy importante porque eso, el que domina el dominio del espacio aéreo es básicamente el que domina eh, el,
el que permite ese gran dominio. Ahora, una cosa son los desarrollos tecnológicos y en paralelo tiene que haber algo que es muy importante, que es la fabricación. La fabricación y el apoyo logístico para que esto no sea no es como tener un Maserati, ¿cierto? Y listo, y tenemos un Maserati y hay uno nomás en cada país. No, no tiene mucho sentido. La gracia es tener aviones más poderosos, eh, pero también con una capacidad tecnológica de apoyo logístico muy importante. Lo que quiero hablar hoy día es algo que apareció en las dos últimas revistas de Aviation Week, eh, en las cuales hablan sobre, primero que nada, el desarrollo que han hecho los chinos, básicamente, porque los chinos están adelantándose mucho a a los, eh, a los rusos. Los rusos tienen problemas bastante serios en el desarrollo, más que en el desarrollo, es en la implementación de esa tecnología. Quiero compartir una pequeña presentación para mostrar algunas. Aquí estamos. Le- le- eh, los últimos aviones son los que se llaman de sexta generación. Los de quinta generación, en esos están las últimas versiones de los F-16. Nuestros F-16 en Chile forman parte de la quinta generación. Los F-22, que solamente los tienen, son unos aviones de superioridad aérea que tiene Estados Unidos. Y algunos aviones de Rusia y de China. El tema está, volviendo al tema, es que Estados Unidos, perdón, y el F-35. Estados Unidos ha podido no solamente desarrollar esos aviones y ponerlos en vuelo, sino que además los ha desplegado, en el sentido de que hay varias fuerzas aéreas que tienen, muchas fuerzas aéreas que tienen F-35. Ellos tienen muchos aviones F-22 que son los aviones de combate, y eso es un poco el tema. Los aviones de sexta generación se parecen mucho a todos, pero hay un punto importante que voy a mostrar, que son lo que muestra el tipo de aviones que se están hablando. Los aviones hasta ahora, todos tienen alas, obviamente, fuselaje y cola. Algunas de las colas están más dobladas, pero en el caso de los aviones que vamos a hablar ahora, son dos aviones chinos, el J-36 y el J-50, y la gran novedad que todavía no se sabe mucho, el F-47 que publicó hace unas par de semanas atrás, Estados Unidos. El, el primer avión que vamos a hablar va a ser el J-36 de la fábrica Chengdu. Este avión ya está volando. No es que esté, no es que esté operando en la Fuerza Aérea China, pero está volando. Y esta es una foto del avión. Es un avión bastante interesante. Es muy interesante. No tiene cola. Es una de las características. Esta es una foto real de un avión captada, digamos, en sus últimos vuelos de prueba. El, eh, Tiene, tiene un tren bastante grande, como ustedes pueden ver ahí, un tren de aterrizaje principal, seguramente para poder llevar la cantidad de motores. Este avión está considerado como de dos motores, perdón, de tres motores, y tiene una capacidad. Este es un análisis de Aviation Week, que aquí pueden ver cómo están las toberas de aire donde llevan la carga de combate, ¿ya? Y uno puede ver en que, que efectivamente es bastante transgresor de lo que uno está acostumbrado a ver en los aviones. Fernando, Fernando, perdón, Dime. cuando dicen no tiene cola, si vuelve de nuevo la imagen,
la idea es que, claro, es el estabilizador vertical que estamos acostumbrados que va atrás, ¿no es cierto? Sí, porque está, Y acá son dos chiquititos, esto es todo lo que tiene, eso es todo lo que tiene, todo lo que tiene, inclinado, ya. inclinado, exactamente. Oye, Es mucho más parecido a los aviones tipo a la Delta tipo, B1, como sí, tipo el B1. V2 Mm. o sea, claro. es un avión bastante transgresor a lo que estábamos acostumbrados a los aviones de superioridad aérea. Ahora, los análisis que desarrolla la Aviation Week, que es una revista que lleva muchos años haciendo este tipo de análisis, eh, y obviamente también las mismas empresas aéreas, hace que este avión, aquí hay otra imagen del avión visto desde abajo, y aquí se pueden ver cosas bien interesantes, digamos, el tamaño, el tamaño de la bahía de, mm, de Bombas. De carga bom- de guerra, de bombas, de de bombas. bombas, aquí hay unos misiles también, ¿cierto? Sí. Eh, es, eh, aquí se puede ver que en las puntas de ala se puede utilizar este tipo de flaperones, o sea que sean flap y alerones, seguramente esos son de este tipo, que permiten ir jugando, con eso jugando se permite la maniobrabilidad. Ahora, en este tipo de cosas en aviones más antiguos era muy difícil porque todo ese movimiento se tenía que coordinar solamente con cables. Ahora se hace, digamos, fly-by-wire, con cables eléctricos, digamos. ¿Ah? Entonces, mucho más fácil. Eh, no se sabe, obviamente, no se sabe mucho más de los aviones, pero por lo menos ha estado volando. El otro avión que los tiene. Perdón, Fernando, Dime. me quedó una cosa en el aire. Si vuelves a la primera imagen de este avión, veo que tiene una tobera en el lomo también, ¿o no? ¿Es En el una lomo, tobera? sí. Esa debe ser para Debe el ser tercer una motor, ¿o tobera de no? aire, porque si se fijan aquí atrás, tiene tres motores. Mm. Ya. Entonces, así a simple vista, el de arriba debe ser la entrada de aire del motor, perdón, del Sí, motor del siempre, medio. claro, Porque siempre las los aviones otras, han tenido problemas y cuando empiezan a hacer una maniobra muy de mucha G, ¿no es cierto? Hacia arriba, ¿sí? El sí, aire pega abajo y tienen problemas, digamos, para que el aire entre por delante a las toberas. Entonces, exacto. por eso le ponen atrás en el lomo uno, digamos, Y aquí puede para ser poder que tener llegue acceso la al aire. entrada como para dos de los motores. Mm, ¿Ah? Aquí están claro, dibujados las ah, tres motores acá. perfecto. Fernando, ¿Mm? un alcance por ese tipo de, voy a decir, de diseño, y que es la estabilidad lateral, porque los aviones, voy a decir, de combate, eh, como el F-22 y otros que tienen F-15, etcétera, que tienen unos empenajes bastante importantes en términos de tamaño, son justamente para darle bastante maniobrabilidad. Estos, igual que el bombardero B-2 que tú mencionabas, son básicamente destinados a un, ya sea combate a muy larga distancia o también bombarderos, porque no van a requerir estar sometidos a alta G, porque yo veo que ese diseño tiene esa complicación. Sí, sí, y bueno, uno de los análisis que hace un diseñador que fue el que diseñó el F-23, Mm, el que perdió, digamos, cuando se diseñó cuando ganó el F-22 en Estados Unidos, él hace el análisis de que eh, los aviones de de sexta generación, básicamente lo que están haciendo es esa pelea lejana, le llaman sobre el Beyond horizonte. Visual Range. Claro, es que Claro, no el dogfight de Top Gun, claro. no el claro, dogfight de Top ya Gun. no usan los cañones para dispararle al que va ahí un poco más Exacto, adelante, sino que disparan de lejos y se van, ¿no? exacto. Ahora,
La experiencia de sacar los cañones que se hizo cuando se diseñó el F-4, tuvo que volver para atrás cuando se diseñó el F-16, Así porque es. se dieron cuenta que cuando quedaban sin ¿Sin misiles, misiles? Claro. era un avión de carrera nomás, po. No servía para ni una cosa, digamos. Entonces, yo creo que ahí tienen que ir jugando entre el diseño perfecto aerodinámico y el diseño y las armas que tiene que llevar a bordo, digamos. Así que es un poco y a mí me encanta este análisis que se hace de las tecnologías, porque me acuerdo hace bastante tiempo atrás, cuando estaban recién trabajando el F-16 y el F-22, salió un estudio específicamente en Aviation Week en el cual mostraban que las empresas aéreas, McDonnell Douglas, Boeing, Lockheed, tenían equipos de ingenieros aeronáuticos que se dedicaban a estudiar exclusivamente la- las, eh, los posibles diseños que tenía en ese tiempo la Unión Soviética, para poder, en base a eso, haciendo esa inteligencia o esa ingeniería reversa, decir qué van a hacer ellos para nosotros presentar a su vez el avión al otro lado, digamos. Es un análisis muy interesante, sobre todo que se esconde mucho. Y voy a mostrar después que en Estados Unidos está haciendo lo mismo, de esconder sus diseños. Eh, el F-47, la foto que salió es un diseño, o sea, es súper escondido, digamos. Bueno, Hablemos. antes en la guerra era muy importante la sorpresa, pillar desprevenido al enemigo. Hoy día ex- la sorpresa es más tecnológica. ¿Eh? Exacto. Es, pa- es- es ver qué es lo que Interesante. el enemigo tiene o no tiene. Hablemos un poco, no tengo más información del Shenyang J-50. La única información que hay es que va a ser de dos motores, que también va a tener, va a ser aproximadamente de esta forma. eh, Dos motores, seguramente las entradas están por abajo. Este ya es un avión más parecido al F-22, ¿cierto? Porque tiene cola. Aquí se ve que tiene unos estabilizadores en B, eh, y bastante parecido, y además obviamente con todas las tecnologías que desarrolló Estados Unidos para el F-117, porque fue el primer Avión avión furtivo. furtivo, exacto, como dice Eduardo. ¿Mm? No, hay, en internet hay muchas supuestas fotos del avión volando, pero en general no hay una foto así más formal como la que les mostré del J-36. Y algo parecido nos pasa con el F-47. Este avión fue mostrado por el propio presidente Trump junto con el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Y la foto que mostraron era una foto de adelante así, llena de humo, para mostrar, no se veía nada. Pero hay este diseñador de la Northrop, parece que era, que fue de la Northrop. Ahora él tiene una empresa, se llama Darrell Cumming, de la empresa Force Aero. Él hizo un análisis, dijo, más que una idea de que él quería que fuera el F-47, él hizo un análisis que le llamó el nuevo, el Next Generation Aircraft, que es el Black Sabre. Y básicamente uno ve acá que del lado es básicamente el mismo concepto que tienen los chinos con Canard y sin estabilizador vertical, digamos. Ni siquiera dos en V, ni siquiera No, inclinado, digamos. exacto. Que es bastante parecido que es bastante parecido a este, digamos. Que Claro. aquí, claro, este tiene algo de en vertical acá.
Bueno, eso otro es en realidad lo que está planteando este señor de Cumming, es su idea, no. Y acá estas son las típicas cosas que aparecen en la comunidad aeronáutica, cómo son los aviones que están. Aquí está el J-50, que es el que acabamos de ver, con dos motores, ¿cierto? Eh, Se supone que que no tiene estabilizadores verticales, y este es el supuestamente F-47. Oye, Lo que apareció en la foto inicial es solamente la nariz. ¿sabes, Fernando? En esta foto parece que tuviera geometría variable en los canards, ¿o Eso, no? sí, iba a comentar eso. Mira, Sí. Posiblemente es una posibilidad, porque así, o sea, los puede poner en flecha para andar a mayores velocidades o recto hacia los lados, digamos, o más recto hacia los lados en caso o de también puede menores ser velocidades. canars que suban o bajan, digamos. También. Hay múltiples opciones. Ahora, uno de los puntos importantes aquí, que con eso quiero cerrar, es el tema de los motores. Los motores básicamente ha hecho que Estados Unidos mantenga, no solamente en el occidente, sino que en casi todo el mundo, la preponderancia, tanto con los motores que hace General Electric como los que hace Pratt and Whitney. Porque los motores, obviamente, al final del día, son lo que permite o no que se llegue a la performance que uno quiere. Y, y eso pasa como partiste hablando, Rodrigo, el tema de Airbus y Boeing, y que no pueda entrar otro gran competidor, como por ejemplo quiere entrar China con sus aviones tipo Airbus, ya, o Rusia, que ha intentado hacer su propio avión de transporte pasajero. El problema está en la confiabilidad, sobre todo en los aviones comerciales, la confiabilidad de los motores. Porque obviamente cuando uno tenía antes motores menos confiables, entre comillas, necesitabas tener cuatro motores, como los 707, los DC-8, los Airbus 340, etcétera, o el Boeing 747. Pero después, a medida que los motores fueron más confiables, se permitió que se pudiera volar largos tramos con dos motores. Porque básicamente hoy día los motores no fallan. Las fallas en los motores son casi nulas. Entonces, pero para eso necesitas empresas que sean muy, muy eficientes y con una tecnología que en ese caso los estadounidenses han sabido mantener en ellos la tecnología, porque si no, para no pasarla a un tercero. Claro. Esto es ni siquiera la punta del iceberg, es el olor al iceberg nomás de lo que se viene con estos maravillosos aviones. Así que bueno, con esto quiero cerrar Oye, el tema, quiero aprovechar de presentar a Eduardo Guevara, que va a hablarnos voy a dejar de compartir, va a hablarnos de la propulsión de los motores, de los aviones. de los Sí, aviones, sus motores de reacción y otros. claro, es un tema bien, bien interesante lo que tú acabas de mencionar. Para que el avión vuele se requieren motores y que los motores no fallen. La verdad que los motores no fallan, pero hay otras cosas que causan las fallas también. Cuando hay una bandada de pájaros, ha derribado Claro. aviones, cuando hay formaciones de hielo, también producen graves problemas a los motores y también se produce lo que se llama flameout, que son justamente la extinción del funcionamiento del motor. Eh, para hablar del tema de los motores de reacción, tengo alguna información adicional para que la vayamos conversando, sobre todo
la orientación que quería darle es lo más, voy a decir, general posible para que aquella gente que quiere saber algo de motores pueda conocer cosas fundamentales. En este capítulo no vamos a entrar muy en detalle al ámbito físico, al ámbito termodinámico, a las curvas, etcétera, salvo algunas cosas bien generales. Y eso lo vamos a dejar para otro capítulo un poquito más, voy a decir, denso. Luego voy a compartir pantalla para que veamos un video eh, y podamos, podamos ver exactamente, no sé, cómo se ve. ¿Se ve? Sí, hay que apretar ahí el... Ya, Hay que apretar la... bueno, debo reconocer que este computador tiene algunos problemitas. Bueno, Ahí se ve este, bien. este es un video que antes que corra, y esperemos que funcione bien, mostrar los componentes principales del motor y aquí podemos ir conversando porque en los aviones comerciales es donde vamos a orientar parte de esta conversación. Hoy día tienen esta configuración, que es el fan, que no es más que un ventilador enorme, gigante, con una cantidad con 30 palas o más menos. Y después está la zona de compresor. Hay un compresor, el compresor inicial, el compresor de baja, de alta, y luego está en la cámara de combustión, la turbina de alta, donde es- la verdad que recibe el impacto de mayor presión de los gases generados por la combustión, y después la turbina de baja. Ahora, ¿cómo funciona? Bueno, aquí vamos a ver cómo se va moviendo. Aquí vamos a ver, gracias a General Electric y a Pratt Whitney, que tiene estos videos. Y ahí se ve cómo ingresa el aire. Aquí voy a tener un segundo. ¿Por qué? Porque aquí aquí se ven dos cosas que es importante que se puedan definir. Lo primero, que hay una parte del aire que se va por fuera y que es la que hace que actúe este fan como una verdadera hélice. Y la otra parte del aire, y esto se llama razón de bypass, que algo lo habíamos comentado en unos episodios anteriores, que es aquel aire que entra directamente al motor en sí, ¿ya? Que es la parte que va a ser comprimida por el compresor y tiene esta estructura más o menos. Más o menos aquí hay estatores, estos son justamente las partes móviles. Vamos a seguir mostrando esto, que creo que es una buena simulación para que se entienda exactamente el funcionamiento del motor. Aquí se ve cómo está el aire siendo comprimido y entra a la cámara de combustión donde se inyecta combustible, ese combustible que es energía química, ahora se produce ¿ah? La energía que se requiere mediante la combustión de los gases y después la expansión de los gases. ¿Sí? Y es eyectado a través de la turbina de alta, la turbina de baja y es eyectado hacia el... Y el principio básico, y por eso se habla de motor a reacción, porque es acción y reacción, tercera ley de Newton. Así de simple. Eduardo, Sí, perdón, aquí, para entender un poquito, los motores normales a reacción o motor jet no tienen este fan adelante más grande, ¿no es cierto? Solamente claro. flujo Creo que interno. más adelante justamente vamos a ver eso porque se le llama básicamente motores turbojet, porque el Ya, turbofan, que hay motores militares, de hecho el F-16 tiene motor turbofan, este fan que aparece acá es bastante más, voy a decir, modesto, muy pequeño. Y lo que hace también es generar una corriente de aire sobre el motor que también produce una suerte de enfriamiento. Y básicamente la mayor cantidad de aire pasa por la zona de los compresores. ¿Ah? o sea, este diseño aprovecha lo mejor de la hélice y del jet, Es digamos. justamente la idea de este tipo de motor, que son motores básicamente para aviones comerciales, es la eficiencia de combustible. Esa es la clave y esa es yo diría la gran diferencia con los motores turbojet o turbofan, pero militares, porque ese motor requiere a ver, es la fuerza bruta.
se requiere fuerza bruta para que me entiendan bien. Un motor que sea capaz de acelerar la aeronave en forma rápida, y ahí no importa cuánto consuma. Aquí quiero ser bien honesto, en el ámbito militar son otras cosas las que importan. Que el avión pueda ascender rápido, pueda acelerar rápido, pueda también permitir al avión hacer maniobras muy bruscas y por lo tanto las posibilidades de flame out tienen que ser prácticamente nulas. Es un motor que es, como se diría, todoterreno. ¿Mm? Aquí este tipo de motor que estamos viendo ahora es al ámbito comercial, lo que importa y la gran batalla es la eficiencia. ¿Ya? Cuánta energía calórica entrego por el rendimiento que me entrega. Es decir, tratar de que eso sea optimizado. Y eso es lo que estamos viendo en este tipo de configuración y creo que es muy buena la pregunta, sobre todo para aclararle a los auditores. Un tema también importante, el turbofan. El turbofan ha permitido bajar el ruido de los Sí, aviones. El turbofan, porque el turbojet en los aviones antiguos, los 707, sí, realmente eran jet, eran turbojet, y el ruido era como el de un avión de combate, digamos. Pero estos justamente, otros aviones hoy día son realmente silenciosos. claro. Bueno, si alguno de los oyentes ve en alguna oportunidad un avión tanquero, un KC-130 o 135, se va a dar cuenta justamente de lo que tú dices, el ruido que emiten. Y de nuevo, en el ámbito militar son otros los temas, salvo que últimamente se han preocupado en esos aviones que son tanqueros de ser un poquito más eficientes. Y por razones de que le da mayor autonomía, mayor alcance. Eh, bueno, y eso es una demostración de aquello que permite que una aeronave vuela. Aquí hay otra vista del motor, diferentes que es bastante bueno para poder entenderlo. Porque normalmente la gente se sube a la aeronave y sabe que hay un motor, algo que impulsa al avión, pero no sabe qué es lo que hay y también las características y del punto de vista físico, cómo funciona. Eh, y en esto también, aquí voy a hacer un stop. ¿Por qué? Porque hay algo que hay que indicarle eh, a quienes no están familiarizados con las tecnologías del motor. Es una reductora, es una sección reductora. ¿Por qué? Porque aquí estamos hablando de que este eje, a nivel de la salida turbina, está funcionando a 7.500, 8.000, de acuerdo al tipo de motor, más o menos revoluciones. Y si eso fuera transferido directamente al fan, estaríamos con serios problemas. ¿Por qué? Porque la velocidad de rotación de las puntas podría alcanzar la velocidad del sonido y ahí tendríamos problemas de onda de choque con todo lo que significa de pérdida de eficiencia. Por lo tanto, este motor particularmente tiene aquí una caja reductora que produjo algunos problemas de confiabilidad y que tengo entendido que están siendo resueltos. Y si hay algún experto que nos pueda colaborar posteriormente, bienvenido sea. Pero sí, de acuerdo a lo que he leído y me he informado, hubo algunos problemas con este diseño. Eh, y eso básicamente. Ahora, la tecnología de las palas también es bien importante porque hoy día son palas que son fabricadas de material compuesto, ya no aluminio o ya no otras aleaciones eh, como titanio, en fin, que permitían el uso y también que tenían que ser resistentes al impacto, sobre todo de aves. Y es un punto importante porque la gente sepa que todos estos motores son probados porque deben resistir el impacto de aves. Y les lanzan, voy a decir, algunos pollitos, no tan pequeños, para probar que el motor sea capaz de seguir funcionando y no tenga daños. Y que no Pollos se no vivos, rompa. ¿ah? Las pruebas Claro, no son con motores con pollo claro, faminado. claro. Bueno, lo que tú mencionabas justamente, Rodrigo y también Fernando. Rodrigo, aquí tenemos un motor típicamente turbojet y que no tiene turbofan. Es todo el aire que ingresa por por la entrada del motor, es comprimida y después enviada a las cámaras de combustión y se produce el ciclo que ya es normal o es tradicional en estos motores. Ah, vamos a ir viendo algunos aspectos.
como mencionaste, las cámaras de combustión, que hay diferentes geometrías. Las son en las turbinas. Aquí hay típicamente un tema muy importante. Voy a detener esto un segundo. ¿Por qué? Porque va a explicar también el motor turbojet, que aquí se observa claramente que todo el aire entra por en forma completa al motor. Y este otro, que con, es otro con, tipo, claro. con Y sucesivos compresores que lo van a, exactamente, ¿no son es cierto?, múltiples etapas comprimir. que van comprimiendo el aire y cada pasada es entre 1,1 y 1,4 más o menos veces la compresión. Y aquí es otra arquitectura. Estos son motores centrífugos, que son motores también jet, pero con otra tecnología, que son centrífugos, es decir, el aire que ingresa es comprimido pero en dirección centrífuga. Aquí tiene dos centrifugadores. Entonces, ahí está y en términos de nombres, es flujo compresor axial porque va en el eje. Y aquí lo que mencionaba, un compresor centrífugo. Es una diferencia interesante para tener en cuenta y entender un poco. Esta ya es otra geometría en la cual se comparan los dos tipos de motor. El turbofan es normalmente mucho más eficiente. Y vamos a ver algún otro aspecto donde tengo también algunas cifras respecto a las presiones, a las temperaturas, en fin. Para entender un poco bien, Eduardo, ¿no es cierto?, para que toda la gente entienda, aquí hay una serie de ruedas con álabes hacia atrás, ¿no es cierto?, en que Exacto. cada uno de estos gira y Mm. los álabes toman el aire y lo desvían y lo impulsan hacia atrás. Y de atrás lo toma la siguiente, ¿no es cierto?, y lo impulsa hacia atrás de nuevo y así Justamente. lo van comprimiendo y obligando a llegar muy comprimido, igual que el pistón de un auto, ¿no es cierto? De Exacto. motor convencional que comprime con un pistón. En este caso así se comprime para que al momento de la combustión se genere el máximo de liberación de energía. Correcto. Aquí hay una vista de corte del compresor donde se pueden ver justamente las partes rotatorias y las partes estatoras. Todo lo que está en amarillo es la parte estatora, que son, aquí se puede observar también, eh, que son aquellos álabes que permiten direccionar el aire, mientras el El, compresor aquí está girando. Aquí está la el, entrada y si se fijan, la sección va disminuyendo porque se está comprimiendo más el aire. Lo que tú mencionabas, efectivamente, esto tiene los mismos ciclos de un motor del auto, pero obviamente con una geometría totalmente distinta. Aquí el estator se llama así porque no gira, ¿no es cierto? Justamente, El que gira es el verde en este caso, El lo que exactamente. verde. se ve Todo lo que como es verde. verde Claro. va girando. ¿Mm? Mm. Entonces, aquí tenemos algunas indicaciones respecto a la presión de entrada. Y lo que mencionaba anteriormente está 1,1, 1,2 veces esa 1. Así, en cada etapa va aumentando la presión, ¿ah? Porque esto, al estar girando, comprime el aire, la masa de aire cada vez más. Y hasta llegar a la salida, pero esta es la salida hacia las cámaras de combustión. Y esa es la curva de velocidades. Porque al ir comprimiendo, también va perdiendo velocidad o me va aumentando la presión. ¿Mm? Eh, Esta es la razón más o menos de compresión, 1,2 veces a 1, o sea, hasta un 20%. Y vamos a ir viendo algunos otra parte, los videos donde podemos ver algunas cifras, pero para el que quiera entenderlo, se fija aquí tenemos un número bien importante entra 14,7 y después termina en sobre los 91 PSI. Esta otra vista, este es un motor ya, como se ve, es un motor turbofan, donde comparte un eje con la turbina. Y normalmente aquí se utilizan también dos tubos, voy a decir, para poder mover uno el fan y lo otro el compresor. ¿Por qué? Porque por un tema de controlar las revoluciones. Y aquí está la vista en corte que tú mencionabas. Aquí tenemos el compresor rotatorio y también están los álabes que son aquellos se llaman estatores. Y después la sección de turbina.
lo bueno de este dibujo es que muestra, por ejemplo, que la turbina celeste mueve la sección compresora celeste, la Exacto, amarilla atrás, ¿no es cierto? correcto. Que Van va- asociados justamente, este es el compresor de alta que se llama, y va asociado justamente a la La- turbina de alta, porque altas presiones, ese es el motivo, es la primera que agarra todo el flujo recién salido de las cámaras de combustión, pues, justamente. con toda la energía. Y el otro tubo que es concéntrico, que va asociado a esta otra sección de turbina. Y después la sección de escape, que es básicamente física, desde el punto de vista que se requiere la mayor velocidad de escape. Una tobera, solamente una tobera, digamos. Claro. Ahí vemos razón de compresión 35 SA1, ¿ah? Y la presión sobre la última etapa sobre los 80 psi. ¿Mm? Que estábamos Aquí hablando de prácticamente 90. hay un tema interesante que recuerdo, Eduardo, que yo pensaba que lo importante aquí era la velocidad del aire, la salida de la tobera. Mm. Y en algún momento entendí que no, pues las toberas se diseñan para que la presión del aire sea lo mayor posible y esa presión se contrasta con la presión ambiente, ¿no es cierto? Y esa diferencia me otorga en el fondo el empuje al motor. Bueno, Es ahí súper no sé si interesante. Las toberas están diseñadas para minimizar, como decías tú, la ocurrencia de ondas de choque en la medida que se pueda. claro, Perfecto. aquí se trata de acelerar, como dice, acción y reacción, acelerar la masa de aire. ¿Ah? Claro. La tecnología del motor efectivamente tiene relación con el aumento de las presiones, pero va destinado a que tengamos mayor velocidad a la salida. El fan para mover una mayor cantidad de aire y básicamente acelerar esa cantidad de aire. Es una masa de aire, hay que entenderlo de esa manera. Y que es parte importante hoy día del empuje que se logra con estos motores. Pero lo otro en motores militares, básicamente la el aumento de velocidad de los gases de escape. Y para eso está toda la tecnología. Y aquí vemos Eh, algunas curvas que no dejan de ser interesantes, donde vemos cómo va aumentando la presión a lo largo del motor hasta llegar a casi 150 psi, libras por pulgada cuadrada. Aquí vemos en efecto la temperatura al irse comprimiendo el gas que en este momento es el aire, va a aumentar la temperatura, obviamente, va a llegar a la cámara de combustión y tenemos aquí que están prácticamente, son cercanos a los 900 grados y hoy día se logran temperaturas incluso Centígrados. más altas. Este es un motor un poco antiguo, por lo tanto, esto hay que entender de que los números son un poco más altos. Y aquí hay que asociar también lo siguiente, porque aquí hay tecnología de materiales. Todo esto, todos estos materiales que resisten estas altas temperaturas, junto con también la solidez de la zona de la turbina, eh, y aquí estamos viendo cómo decae la presión, eh, significa mucha investigación en términos de recubrimientos cerámicos, nuevas tecnologías para poder soportar altas temperaturas, que desde el punto de vista termodinámico es lo que se requiere. Y alto giro. Y no solamente Exactamente. Claro, porque efectivamente aquí tenemos dos efectos y gracias por el alcance, porque la turbina está girando, por lo tanto hay una fuerza centrípeta o centrífuga, de acuerdo a cómo uno lo centrífuga. mire, en la cual está sometida la masa que está girando, ¿ah? A altísimas revoluciones. Entonces, eh, y como decía, alrededor de 7.000, 8.000 revoluciones, lo que significa que esa turbina pueda, pueda no tener fallas del punto de vista que se pueda desprender. ¿Mm? Porque ahí se producen daños. Si se produce en esta primera etapa, puedes destruir la turbina completa y hasta ahí se acaba el motor y es un daño bastante grande. Lo otro, estamos viendo las velocidades en términos de cómo baja y después aumenta, en pies por segundo está medido y después sigue aumentando a la velocidad la sección de escape, En la sección, en el difusor. en el difusor, exactamente. Bueno, vamos a seguir con el video porque eh, hay otros temas bien interesantes.
pero esto, como digo, es para demostrar un poco la tecnología, lo que significa el motor. Y aquí estamos hablando también de qué es lo que está pasando con el flujo de aire. ¿Ya? Aquí vemos la línea de cuerda es la que une por ataque con el borde de fuga. Esto es, esto es para aquellos que no entienden, no están bien familiarizados con la terminología. ¿Ah? Es una línea imaginaria. ¿Ah? Zona de, esto es un ala, ¿ah? Para que se entienda. ¿Ah? Y esto es como llega la dirección del aire. Esto está girando. ¿Mm? Y ahí está, vemos el ángulo de ataque versus ¿cómo se llaman? Las revoluciones del motor y cómo ingresa con velocidad el flujo de aire. Eh, y vamos a ver luego otra explicación eh, que ya mostramos, que son áreas frontales, transmisión. Aquí tenemos un motor para menores, para un flujo másico bastante inferior. Aquí llegamos a razones de compresión de prácticamente 40 SA1, eh, un alto flujo de aire. Aquí tenemos menores, razones de compresión bastante más bajas en este motor centrífugo, 12 SA1. Estos tipos de motor muchas veces se utilizan para, por ejemplo, cuando se requiere potencia al eje, eh, más que una velocidad de escape alta. Eh, Aquí también hay una simulación, tiene una caja reductora, puede ser acoplada para una hélice o también para un helicóptero, motor de helicóptero. Ese es el tipo de compresor centrífugo, dos compresores, la zona de cámara de combustión. Hay que entender que esto es un corte, por lo tanto esto está en rigor en tridimensional. Ahí está. Está un poco lento el video, pero yo creo que sirve para ir entendiendo bastante bien la naturaleza de este motor, la cantidad de componentes que hay. Por lo tanto, las probabilidades de poder tener en algunos casos fallas materiales a lo largo de la vía útil. Por eso que también todos estos motores se someten a lo que se llaman overhaul, que son inspecciones completas, donde se desarma el motor completo, se revisan por inspecciones no destructivas para ver posibles daños, reemplazo de componentes, hay reemplazo de lo que se llama hard time, en el cual se alcanza una cantidad de horas y el elemento se bota, sencillamente se reemplaza. En algunos casos se puede reparar y en algunos casos no. Hay un tema interesante, no solamente en los motores, no solamente las horas de funcionamiento, sino que los ciclos de partidas y cerradas. Y como Es- dices tú, Eduardo, los reemplazos son una exigencia de seguridad. O sea, a tantos ciclos o a tantas horas se cambian normalmente las turbinas, los ejes de las ruedas de turbina, porque básicamente son las que reciben más estrés, tanto térmico como de giro. Exactamente, hay problemas de fatiga material. Y por Exacto. eso que están las inspecciones recurrentes que se realizan. Y en todos los motores, cada cierta cantidad de horas, hay inspecciones boroscópicas para ver en la condición interna, poder detectar eventuales problemas. Y Aquí, Eduardo, tú mostrabas hace un rato el perfil de un árabe, ¿no es cierto? sí, Y cómo impulsaba, cada uno va impulsando hacia atrás el aire. En este claro. caso, el compresor es más simple, me parece, que es como, pues el aire entra y por solo hecho de girar y la forma que tiene, desvía el aire hacia afuera, digamos, ¿no es cierto? Exactamente, por eso son centrífugos y son motores bastante más, voy a decir, confiables, porque claro, trabajan con menos demanda, voy a decir, de mecánica, no hay tanto estrés mecánico. Las partes son más grandes, complejas. Aquí, este video es para mostrarle una aplicación bien interesante porque eh, las turbinas a gas se utilizan para aviones, pero también para poder impulsar generadores eléctricos. eh, Cuando hablamos de algunos generadores a turbina que se utilizan para producir electricidad. Entonces, ¿qué es lo que importa acá? Esta conexión que es el drive shaft, que es conectar.
al, al eje del motor a un generador. Y el generador funciona de esta forma para poder generar corriente. Y se ha demostrado que estos son bastante eficientes desde el punto de vista de termodinámico, es decir, cuánta energía vamos a poder transformar en energía mecánica. Y aquí tenemos, por ejemplo, una turbina, un steam turbine, que es turbina de vapor, Vapor. en la cual se utiliza toda la zona de escape, y esto es interesante, voy a detenerlo un poco, porque esto, ¿cómo se llama? Un adicional. Porque aquí todo el calor que se genera, producto de los gases de escape, se utilizan para calentar, en este caso, un fluido. Y ese fluido lo que hace es mover una turbina a vapor y esa también colabora con mover este generador. Por lo tanto, se utilizan dos veces, por lo tanto, aquí tenemos un 50% más de potencia. Esto también es otra aplicación para que la gente entienda que no solamente las turbinas se utilizan para hacer volar los aviones. Y aquí tenemos ya una de ciclo combinado que se llama. De hecho, para hacer algo más lúdico, digamos, también las usa el auto de Batman, ¿no? El Batimóvil tiene una turbina, tiene un motor jet, digamos. Exactamente. Bueno, la Hay, idea, hay unos, también se utiliza en unos tanques, se utilizan turbinas de gas, sí, en los M1, los Abrams de Estados Unidos. exactamente. Tienen motores, en vez Hay de motores eh, diésel, son claro, motores. como motores de turbina a gas. Y este es el principio de la turbina a gas. Y lo que tú mencionabas para hacer el paralelo con los ciclos que tiene un automóvil, que tenemos la entrada de aire, el air intake que se llama la compresión, que es cuando el émbolo, en este caso el pistón va hacia arriba, comprime el gas. Después viene una bujía que emite la chispa para poder producir la combustión y aquí, esto, a diferencia, aquí entra a alta presión el gas y, y una vez que se enciende, esto permanece encendido. Solamente para la puesta en marcha se utilizan unas bujías para poder colocar en funcionamiento el motor, que es la primera parte para que se produzca la combustión. Y después viene el escape, que es cuando el émbolo ahora bota el aire que se ha utilizado y ya en la combustión. Eh, Eduardo, si vuelves un segundo, te quería comentar algo que es importante conocer, que tiene que ver con medidas de seguridad también. Acá en el pistón, en un pistón cuando baja, produce un vacío que chupa el aire, ¿no es cierto? Exacto, Y lo ingresa. Bueno, y lo mismo pasa en el motor de aviación, pues, o sea, cuando sí, está girando, ¿no es cierto? Estos compresores, estos álabes, van chupando el aire que está al frente, claro, ¿no es exacto. cierto? Y por eso es muy peligroso ponerse de frente de un motor jet funcionando, digamos. Sí, hay una succión muy importante que efectivamente ha producido más de algún accidente fatal en la historia. Y eso ha sido producto a ese descuido. Hay que tener mucho cuidado de estar cerca de la entrada de un motor. Y es un buen punto, desde el punto de vista de seguridad. Y por eso también hay criterios y hay normas de seguridad relacionadas con la operación de aeronaves, respecto a la gente que lo está atendiendo, a los pasajeros también. Quería, Eh, quería, quería, quería volver atrás, un pelito atrás. sí, En los aviones convencionales, con motores convencionales, que le llamamos nosotros eh, eh, a la salida de gases de escape se instalan turbos, que son pequeñas, pequeños, turbinas. claro, turbinas axiales que toman el calor, los gases de escape y como vienen con alta energía, transforman esa energía en, en, em, en, eh, Claro, en mover un compresor. mover un compresor y de esa manera comprimen más el aire que Exacto, ingresa en el motor. claro. Y de esa Es manera como, genera claro, mucho mayor, le da la capacidad a los aviones normales, ¿cierto?, de ascender, de volar claro, más alto. exactamente. Bueno, para que lo entiendan es como, eh, a ver, que no existiera esta zona si no estuviera moviendo la turbina y la turbina mueve un compresor y el aire que sale de acá se inyectara justamente
a la cámara, aquí en esta parte que es en la inyección de gases. Cuando va aspirando, entraría aire a presión ayudado por esta turbina y este compresor. Es un compresor que lo ayuda a una turbina, efectivamente. Bueno, de hecho entiendo que en los autos normalmente, o hasta hace un tiempo, no se consumía todo el combustible en cada explosión, o sea, sobraba un poquito que salía por el escape. Claro, Entonces hay algunos que, aparte de regularlo, ¿no es cierto?, utilizan algo similar a lo que dice Fernando, ¿no es cierto? Ese mismo aire que sale del escape, lo usan como aire para meterlo al inicio, digamos, la compresión, o parte exacto, de, y ahí se aseguran de quemar todo lo que quedaba, digamos. combustible. justamente. Bueno, tengo otras láminas en la cual aquí se muestra lo que habíamos indicado antes. Aquí algunas secciones donde se miden presión y temperatura, ¿ah? Sobre la salida, sobre la zona de turbina, sobre las temperaturas en las cámaras de combustión, las presiones en el compresor de alta, en el de baja, en fin, todo eso se requiere controlar. No hemos hablado mucho, y aquí tengo otro gráfico interesantísimo porque aquí estamos hablando también de cómo van las presiones, cómo aumentan las presiones aquí en la zona de cámara de combustión y después bajan a través de el escape. ¿Por qué? Porque se están moviendo las turbinas. Aquí estamos hablando que hay un peso bastante importante de todos los componentes, esos componentes que hay que moverlos y por lo tanto el precio es la presión. Y la temperatura, que puede llegar sobre los 1000 grados, también las curvas, el flujo de velocidad, en fin, esto es como sufre el aire a medida que avanza a lo largo del motor. También lo que hablamos del ciclo de Brayton, que estamos hablando de la entrada, la compresión, la combustión, la zona de turbina, donde baja la temperatura, y posteriormente la salida. Y aquí hay un diagrama, este se llama entropía, y la entropía hay que entenderla de que es una medida teórica de la energía que no puede ser transformada en trabajo mecánico. ¿Ah? Así de simple. O sea, es cuánta energía no podemos transformar en trabajo mecánico. Por lo tanto, si es muy alta, significa que hay poca energía que es transformada en trabajo mecánico. O sea, Entonces, no eso pudo ser utilizada. exactamente no puede ser utilizada. Ese es un concepto y este es el ciclo eh, TS que se llama temperatura entropía para un motor a reacción o motor turbofan y que es muy similar, con algunas diferencias, por supuesto, en términos numéricos, con lo que es un motor a combustión interna de un automóvil. Eh, Aquí tenemos otras indicaciones respecto a números, voy a decir que son fundamentales, porque finalmente el motor va a ser más eficiente en la medida que estos números sean mayores. Eh, Aquí tenemos también ya, estamos entrando a la parte de algunas ecuaciones para entender un poquito más. No me voy a meter mucho en eso y también para aquellos que quieran entender ya la parte de ecuación, lo que es Thales Trust. ¿Ah? Y aquí vemos cómo se constituye respecto a la masa de aire porque inyectamos aire combustible. También entramos aquí a un tema de entender de que hay un ingreso de combustible que es el que se inyecta a la cámara de combustión. V eso es la velocidad de escape, la masa de aire que está ingresando, la velocidad a la cual está ingresando, ¿ah? Y las presiones de escape con el área de escape, y la presión al infinito que es antes de. Bueno, esto es la parte, voy a decir, un poco más para algunos ruda, algunos posiblemente no lo van a entender bien, pero detrás de esto hay todo un respaldo físico y ecuaciones, etcétera, que finalmente van midiendo y permiten tener una idea respecto a la eficiencia de un motor con respecto a otro. ¿Qué va pasando con las tecnologías? ¿Qué pasa con los materiales? En fin, para ir teniendo otras, voy a decir, desempeño. Esto es para la próxima ocasión, al próximo episodio. Lo dejo planteado solamente porque motores Rocket es aquello que hoy día está bastante de moda, sobre todo con todo el desarrollo que está haciendo SpaceX.
con Elon Musk y que tiene una máxima, lo más simple y lo más barato como sea posible. Eh, eso se los dejo para que se entusiasmen en la próxima sesión. Es un tema muy, pero muy, muy interesante respecto ya a la tecnología de los motores Rocket, que difiere completamente de los motores que acabamos de ver, que son los motores turbojet, jet turbofan, ah, en términos físicos y también el funcionamiento. Y Queda eso es lo que pendiente, sí, muchas gracias Eduardo, sí, queda pendiente entonces para la próxima sesión, ¿no es cierto?, tu parte de los motores Rockets, que, exactamente. que también Y han desarrollado una tecnología de diversas formas, digamos. Ahí vamos a ver. justamente. Así es. Tenemos una tremenda jornada. eh, Tal vez va a ser un poquito eh, complicada porque aquí hay que entender algunos conceptos. Lo trataremos de hacer también en dos capítulos, es decir, uno que sea lo más lúdico posible para entender los grandes principios que hay detrás del funcionamiento, cómo han evolucionado los motores eh, y qué es el presente, yo diría. En el futuro, básicamente, un tema de materiales, un tema de tecnología. Hoy día, con los motores Rocket y los motores que acabamos de ver, estamos prácticamente en el límite, pero esto siempre va evolucionando en la medida que se van descubriendo nuevos materiales. Hoy día el uso, voy a decir, de los computadores permite lo que hace muchos años atrás era bastante más difícil, era más complejo, pues se utilizaban sistemas de Claro. relojería, etcétera, distintos sensores. Hoy día estamos con una tecnología que permite prácticamente sistemas autónomos. Así es que Sí, la inteligencia artificial nos va a ayudar. también es otro tema muy interesante que es lo que viene, que es lo que viene. Yo creo que de alguna forma en lo que mostró Fernando con relación al desarrollo de nuevas aeronaves va encaminado hacia eso, es decir, que el piloto tenga la menor carga de trabajo. Y sobre eso, un último punto, porque el año 2006 acudí a un congreso en Washington donde algunos congresistas expresaron y contaban cuál es el roadmap que tenía Estados Unidos para los siguientes 15 años. Y decían, este proyecto que ya estaba más o menos el F-22 y los sucesor iban a ser los últimos que serían tripulados. Y después de 15 años se esperaba solamente aviones no tripulados. Y vemos que todavía estamos con desarrollo de aviones tripulados. Por lo tanto, es una muy buena noticia para todos los pilotos porque significa que van a seguir con trabajo. Así que Bien, pues. bueno, oye, muchas gracias, Rodrigo, Fernando. Eso es Gracias, lo que yo Rodrigo, tenía por para la hoy día. presentación. Muchas gracias a usted y nos vemos en la próxima, pues. Así es. Nos Bueno, vemos. todos invitados. Bueno, hasta pronto. Chao, chao. Chao.